Listo, ahora sí. Pero los cambios que han sobrevenido en casi todas las sociedades modernas exigen que no solo la familia, sino también la sociedad y la iglesia se comprometan en el esfuerzo a preparar convenientemente a los jóvenes para las responsabilidades de su futuro. Muchos fenómenos negativos que se lamentan hoy en la vida familiar derivan del hecho de que en las nuevas situaciones los jóvenes no solo pierden de vista la justa jerarquía de los valores, sino que al no poseer ya criterios seguros de comportamiento, no saben cómo afrontar y resolver las nuevas dificultades. La experiencia enseña, en cambio, que los jóvenes bien preparados para la vida familiar en general van mejor que los demás. Esto vale más aún para el matrimonio cristiano, cuyo influjo se extiende sobre la santidad de tantos hombres y mujeres. Por esto, la Iglesia debe promover programas mejores y más intensos de preparación al matrimonio, para eliminar lo más posible las dificultades en que se debaten tantos matrimonios, y más aún para favorecer positivamente el nacimiento y maduración de matrimonios logrados. La preparación al matrimonio ha de ser vista y actuada como un proceso gradual y continuo. En efecto, comporta tres momentos principales: una preparación remota, una próxima y una inmediata. La preparación remota comienza desde la infancia en la juiciosa pedagogía familiar, orientada a conducir a los niños a descubrirse a sí mismos como seres dotados de una rica y compleja psicología y de una personalidad particular, con sus fuerzas y debilidades. Es el periodo en que se imbuye la estima por todo auténtico valor humano, tanto en las relaciones interpersonales como en las sociales, con todo lo que significa para la formación del carácter, para el dominio y el recto uso de las propias inclinaciones, para el modo de considerar y encontrar a las personas de otro sexo, etc. Se exige además, especialmente para los cristianos, una sólida formación espiritual y catequística, que sepa mostrar en el matrimonio una verdadera vocación y misión, sin excluir la posibilidad del don total de sí mismo a Dios, a la vocación, a la vida sacerdotal o religiosa. Sobre esta base se programará después en plan amplio la preparación próxima, la cual comporta desde la edad oportuna y con una adecuada catequesis como en un camino catecumenal, una preparación más específica de los sacramentos como un nuevo descubrimiento. Esta nueva catequesis de cuanto se preparan al matrimonio cristiano es absolutamente necesaria a fin de que el sacramento sea celebrado y vivido con las debidas disposiciones morales y espirituales. La formación religiosa de los jóvenes deberá ser integrada en el momento oportuno y según las diversas exigencias concretas por una preparación a la vida en pareja que, presentando el matrimonio como una relación interpersonal del hombre y de la mujer a desarrollarse continuamente, estimule a profundizar en los problemas de la sexualidad conyugal y de la paternidad responsable, con los conocimientos médico-biológicos esenciales que están en contexto con ella, y los encamine a la familiaridad de los rectos métodos de educación de los hijos, favoreciendo la adquisición de los elementos de base para una ordenada conducción de la familia: trabajo estable, suficiente disponibilidad financiera, sabia administración, nociones de la economía doméstica, etc. Finalmente, no se deberá descuidar la preparación al apostolado familiar, a la fraternidad y colaboración con las demás familias, a la inserción activa en grupos, asociaciones, movimientos e iniciativas que tienen como finalidad el bien humano y cristiano de la familia. La preparación inmediata a la celebración del sacramento del matrimonio debe tener lugar en los últimos meses y semanas que preceden a las nupcias, como para dar un nuevo significado, nuevo contenido
y forma nueva el llamado examen prematrimonial exigido por el derecho canónico. De todos modos, siendo como es siempre necesaria la preparación, se impone con mayor urgencia para aquello, tal preparación se impone con mayor urgencia para aquellos prometidos que presenten aún carencias y dificultades en la doctrina y en la práctica cristiana. Entre los elementos a comunicar en este camino de la fe, análogo al catecumenado, debe haber también un conocimiento serio del misterio de Cristo y de la Iglesia, de los significados de gracia y responsabilidad del matrimonio cristiano, así como la preparación para tomar parte activa y consciente en los ritos de la liturgia nupcial. A las distintas fases de la preparación matrimonial descritas anteriormente, solo a grandes rasgos indicativos, deben sentirse comprometidas la familia cristiana y toda la comunidad eclesial. Es deseable que las conferencias episcopales, al igual, están interesadas en oportunas iniciativas para ayudar a los futuros esposos a que sean más conscientes de la seriedad de su elección y los pastores de almas a que acepten las convenientes disposiciones. Así también procuren que se publique un directorio para la pastoral de la familia. En él se deberán establecer ante todos los elementos mínimos de contenido, de duración y de método de los cursos de preparación, equilibrando entre los diversos aspectos doctrinales, pedagógicos, legales y médicos que se interesan al matrimonio y estructurándolos de manera que cuantos se preparen al mismo, además de una profundización intelectual, se sientan animados a inserirse vitalmente en la comunidad eclesial. Por más que no sea de menospreciar la necesidad y obligatoriedad de la preparación inmediata al matrimonio, lo cual sucedería si se dispensase fácilmente de ella. Sin embargo, tal preparación debe ser propuesta y actuada de manera que su eventual omisión no sea un impedimento para la celebración del matrimonio. Celebración. El matrimonio cristiano exige por norma una celebración litúrgica que exprese de manera social y comunitaria la naturaleza esencialmente eclesial y sacramental del pacto conyugal entre los dos bautizados. En cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio inserida en la liturgia culmen de toda la acción de la Iglesia y fuente de su fuerza santificadora, debe ser de por sí válida, digna y fructuosa. Se abre aquí un campo amplio para la solicitud pastoral al objeto de satisfacer ampliamente las exigencias derivadas de la naturaleza del pacto conyugal elevado a sacramento y observar además fielmente la disciplina de la Iglesia en lo referente al libre consentimiento, los impedimentos, la forma canónica y el rito de la misma celebración, el rito mismo de la celebración. Este último debe ser sencillo y digno, según las normas de las competentes autoridades de la Iglesia, a las que corresponde a su vez según las circunstancias concretas de tiempo y de lugar y en conformidad con las normas impartidas por la sede apostólica. Asumir eventualmente en la celebración litúrgica aquellos elementos propios de cada cultura que mejor se prestan a expresar el profundo significado humano y religioso del pacto conyugal, con tal de que no contenga algo menos conveniente a la fe, a la moral cristiana. En cuanto signo, la celebración litúrgica debe llevarse a cabo de manera que constituya, incluso en su desarrollo exterior, una proclamación de la palabra de Dios y una profesión de fe de la comunidad de los creyentes. El empeño pastoral se expresará aquí con la preparación inteligente y cuidadosa de la liturgia de la palabra y con la educación a la fe de los que participan en la celebración, en primer lugar, de los que se casan. En cuanto gesto sacramental de la Iglesia,
La celebración litúrgica del matrimonio debe comprometer a la comunidad cristiana con la participación plena, activa y responsable de todos los presentes según el puesto e incumbencia de cada uno. Los esposos, el sacerdote, los testigos, los padres, los amigos, los demás fieles, todos los miembros de una asamblea que manifieste y vive el ministerio de Cristo y de su iglesia. Para la celebración del matrimonio cristiano en el ámbito de las culturas o tradiciones ancestrales, se sigan los principios anteriormente enunciados. Celebración del matrimonio y evangelización de los bautizados no creyentes. Precisamente porque en la celebración del sacramento se reserva una atención especial a las disposiciones morales y espirituales de los contrayentes, en concreto a su fe, hay que afrontar aquí una dificultad bastante frecuente que puede encontrar los pastores de la iglesia en el contexto de nuestra sociedad secularizada. En efecto, la fe de quien pide desposarse ante la iglesia puede tener grados diversos y es deber primario de los pastores hacerlas descubrir, nutrirla y hacerla madurar. Pero ellos deben comprender también las razones que aconsejan a la iglesia admitir a la celebración a quien está imperfectamente dispuesto. El sacramento del matrimonio tiene esta peculiaridad respecto a los otros. Ser el sacramento de una realidad que existe ya en la economía de la creación. Ser el mismo pacto conyugal instituido por el Creador al principio. La decisión, pues, del hombre y de la mujer de casarse según este proyecto divino, esto es, la decisión de comprometer en su respectivo consentimiento conyugal toda su vida en un amor indisoluble y en una fidelidad incondicional, implica realmente, aunque no sea de manera plenamente consciente, una actitud de obediencia profunda a la voluntad de Dios, que no puede darse sin su gracia. Ellos quedan ya, por tanto, inseridos en un verdadero camino de salvación que la celebración del sacramento y la inmediata preparación a la misma pueden completar y llevar a cabo, dada la rectitud de su intención. Es verdad, por otra parte, que en algunos territorios, motivos de carácter más bien social que auténticamente religioso impulsan a los novios a pedir casarse en la iglesia. Esto no es de extrañar. En efecto, el matrimonio no es un acontecimiento que afecte solamente a quien se casa. Es por su misma naturaleza un hecho también social que compromete a los esposos ante la sociedad. Desde siempre su celebración ha sido una fiesta que une familias y amigos. De ahí, pues, que haya también motivos sociales, además de los personales, en la petición de casarse en la iglesia. Sin embargo, no se debe olvidar que estos novios, por razón de su bautismo, están ya realmente inseridos en la alianza esponsal de Cristo con la iglesia y que, dada su recta intención, han aceptado el proyecto de Dios sobre el matrimonio y consiguientemente, al menos de manera implícita, atacan lo que la iglesia tiene intención de hacer cuando celebra el matrimonio. Por tanto, el solo hecho de que en esta petición haya motivos también de carácter social no justifica un eventual rechazo por parte de los pastores. Por lo demás, como ha enseñado el Concilio Vaticano II, los sacramentos con las palabras y los elementos rituales nutren y robustecen la fe hacia la cual están ya orientados en virtud de su rectitud de intención que la gracia de Cristo no deja de favorecer y sostener. Querer establecer ulteriores criterios de admisión a la celebración eclesial del matrimonio que deberían tener en cuenta el grado de fe de los que están próximos a contraer matrimonio, comporta además muchos riesgos. En primer lugar, el de pronunciar juicios infundidos y discriminatorios,
El riesgo, además de suscitar dudas sobre la validez del matrimonio ya celebrado, con grave daño para la comunidad cristiana y de nuevas inquietudes injustificadas. Para la conciencia de los esposos, se caería en el peligro de contestar o de poner en duda la sacramentalidad de que muchos matrimonios de hermanos separados de la plena comunión con la Iglesia Católica contradicen así la tradición eclesial. Cuando por el contrario, a pesar de los esfuerzos hechos, los contrayentes dan muestras de rechazar de manera explícita y formal lo que la Iglesia realiza cuando celebra el matrimonio de bautizados, el pastor de almas no puede admitirlos en la celebración. Y aunque no sea de buena gana, tiene obligación de tomar nota de la situación y de hacer comprender a los interesados que en tales circunstancias no es la iglesia, sino ellos mismos quienes impiden la celebración que a pesar de todo piden. Una vez más se presenta en toda su urgencia la necesidad de una evangelización y catequesis prematrimonial y postmatrimonial, puestas en práctica por toda la comunidad cristiana para que todo hombre y toda mujer que se casen celebren el sacramento del matrimonio, no solo válido, sino también fructuosamente. Y hasta aquí la vamos a dejar. Dios mío. Ahí está, pensé que no estaba grabando. Me asusté. Ok, listo. Alejandra, ¿nos quisieras compartir? Sí. Bueno, pues sí hubieron varios puntos que me llamaron mucho la atención. Yo creo que ahí hay que considerar, pues, ¿cómo te diré? Como la familia en la que crecimos cada quien y cómo nos instruyeron desde pequeños conforme a los valores, ¿no? Y lo que es el significado del matrimonio, más aparte lo que crecimos de chicos viendo en matrimonios ejemplo, por así decir. Entonces, qué importancia de que la familia, que es en los que te ponen como el primer chip o la primera visión de lo que es un matrimonio, sean transmisores positivos y realmente insertados dentro de la iglesia, porque si no, el matrimonio o de cómo es una relación matrimonial, pues ahí, ya desde ahí, pues puede afectar al crecimiento personal y de la persona con la que te vayas a casar. Este, de la celebración del matrimonio, me llamó mucho la atención, ¿no? Pues como hay muchas personas que por convicción sí decidimos casarnos, pues por nuestra fe, y como hay personas en la actualidad, y ahora que estamos aquí, pues, nos damos cuenta que lo hacen únicamente por el evento social, únicamente por cumplir, y pues qué preocupante si se puede poner en riesgo como pues la validez del matrimonio si no es como con recta intención, algo así decías como eso, pues que puede como también afectar a la sociedad que está ahí presente, que es como también una oportunidad de alimentar la fe de los presentes en la misa, que participan y todo. Debería ser un matrimonio válido y Ale, espérame. ¿Me estás escuchando? Es que sí. ahí estás, ahí estás. Me quité la pantalla porque te me trabaste. Pero bueno, ya concluiste. Es que no escuché lo Mande. último, no escuché lo último que dijiste. Bueno, dije primero lo de los valores cuando creces en la familia, Sí. después dije como que qué triste pues que ahora en la actualidad que muchos nos casamos por convicción y por fe y otros que meramente por el evento social y que ahí corren riesgo como
las personas que están participando en la misa, que es un momento que sirve pues para alimentar la fe de los presentes, que pues puede pues verse en riesgo ese momento de gracia. Y al Así. final, pues que se busca como un matrimonio que sea válido y fructuoso, que es como que todo lo que deberíamos de buscar pues al momento de elegir por convicción casarnos. Y pues es lo que dice, ¿no? Porque obviamente en un mundo ideal, pues los dos son bautizados por la Iglesia Católica, tienen la misma fe, etcétera. Pero ahorita ahí dice el Papa, este es un documento de los 80, imagínate, ¿hace cuántos años? Como 40, casi 40 años, ya 40. Menciona que desgraciadamente ya estamos en una sociedad muy secularizada, quiere decir que no todos somos católicos y realmente, pues desgraciadamente no tenemos la misma fe como a lo mejor hace unos años, ¿verdad? Y lo ideal es eso. Y obviamente que dice que todo tiene su objetivo, que las dos personas estén de acuerdo con llevar una liturgia, pero para eso, como tú dices, y es lo primero que decía el texto, es la educación. Y menciona tres fases de la educación y las menciona desde la niñez. O sea, la primera es desde la infancia. Y yo estaba pensando, por ejemplo, a ti en catecismo te hablaron acerca de eso, ya ni te acuerdas, yo creo. Pero bueno, yo tampoco me acuerdo, pero no recuerdo, por ejemplo, si nos hablaron de los sacramentos, existen estos sacramentos, bla, 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 pero creo que sí falta como profundizar y es tarea obviamente de nosotros como laicos en la iglesia, porque en la primera fase es en la infancia, en la segunda fase es ya en la adolescencia o juventud. En, a los jóvenes, ¿en qué momento les hablas? O sea, porque dentro de la iglesia no hay como algo obligatorio, a menos que estés dentro de un grupo de jóvenes y te empiezan a hablar del matrimonio y de un matrimonio cristiano y cómo debe ser. Pero realmente tendría que haber como algo, por así decir, obligatorio. Y ya la tercera fase dice que es antes del matrimonio, que es como las pláticas prematrimoniales, que es lo que ya a ti y a mí nos tocaron. Ahí sí ya nos tocaron a las dos. Pero ahí es, ahora sí, como es previo a la boda, ya el pastor, bueno, tienes la entrevista con el sacerdote, o sea, ya hay como una, pero ya, bueno, a lo que quiero llegar es que si una persona nomás tuvo la catequesis, no se habla tanto. Si no estuvo en un grupo de jóvenes, si no estuvo dentro de la iglesia, se viene a enterar de qué es el matrimonio cristiano hasta que se va a casar. Entonces ya es como que lo último, la última etapa. Y yo creo que ahí, como iglesia en general, porque obviamente tú y yo somos parte de la iglesia. Es responsabilidad de todos el tema de, de la educación, del poder transmitirlo y buscar nuevas estrategias para poder invitar a los jóvenes desde temprana edad en cuanto a las vocaciones y sobre todo los que van a agarrar matrimonio porque dicen todos, no, que qué difícil es el sacerdocio, la vida religiosa. Pero el matrimonio, o sea, de ahí vienen todas las vocaciones de más, pues, y creo que como que actualmente se le va quitando el valor, siendo que es algo súper importante que Cristo mismo dice la importancia del matrimonio. Y bueno, eso hablando por la educación. Y lo otro que mencionaba, como te decía, en un mundo ideal, pues todos son bautizados, todos sabemos, todos tenemos los mismos valores y la moral católica. Sin embargo, en un mundo secularizado, realmente cuántos, o sea, realmente, pues la iglesia acepta, ¿verdad? Los matrimonios de, por ejemplo, una bautizada católica con otra persona de otra religión. Y es válido mientras sí y solo sí, como decían en matemáticas, sí y solo sí haya la intención de los dos, la visión del matrimonio. Porque si no la hay, no puede haber matrimonio. Y es lo que dice, que es ya tarea del sacerdote en este caso,
En este caso sí el sacerdote tiene un chambón porque es una responsabilidad muy fuerte. Porque qué tal si casa a una persona que está súper convencida de lo que es el matrimonio con otra que no, que por ejemplo piensa en el divorcio, etcétera. Al rato van a estar queriendo anular, entonces no es un proceso fácil y no es un juego, pues dentro de la iglesia el casarte es casarse y es para toda la vida. O sea, es muy, muy importante y pues es lo que estamos viviendo el día ahora. Creo que el matrimonio está siendo súper atacado, dañado y es todo pues, por falta de testimonio y falta de formación. Como tú dijiste ahorita, el matrimonio, aparte de que, o sea, tiene que haber un acto litúrgico para los contrayentes, pero también para ser testimonio de los que están presenciando el matrimonio. Y pues sí, es mucho tema de testimonio, como te digo, de los matrimonios actuales y también de formación por los que, por ejemplo, nosotros que ya sabemos, el poder decirles a nuestros conocidos, a los que se van a casar, oye, no es cualquier cosa, felicidades, pero, por ejemplo, el Eduardo tiene un amigo que pues tiene una novia y salieron embarazados y dice, ay hombre, y este muchacho era de iglesia, lo estoy diciendo, ¿no? Aquí. Entonces, salimos embarazados, pero bueno, después nos casamos, yo la amo, yo sé que con ella me voy a quedar, o sea, si ya hay esa convicción, este, ¿para qué esperar? Entonces le decíamos nosotros, es eso, pues a eso me refiero con ser luz en las tinieblas o dar el testimonio. O sea, lo mejor que le puedes dar a tu bebé ahorita es, ¿verdad? Que sea un bebé legítimo dentro de un matrimonio. O sea, ¿cómo vas a decir, ay, es que es la fiesta? No, nomás es la fiesta, es realmente dar ese paso de conciencia del matrimonio, de que yo quiero formar mi familia para toda la vida. Para mí es lo más importante, hacer esta formalización. No, es un ejemplo, ¿no? Entonces, es dar ese testimonio a quien se nos presenten y pues es todo. Es todo por mi parte. No sé si tengas algún otro comentario. Pues no, yo creo que hay muchísimos ejemplos que pueden existir y variantes, y sí quedarnos con eso, bueno, nosotros que estamos en la situación de que ya estamos dentro de un matrimonio, tratar de ser ejemplo para nuestros conocidos y amigos, familiares que estén Y por dar ese claro, paso, tratar de ser. ser como y te digo yo, es ser como tener el discernimiento, porque obviamente hay gente que dices tú, bueno, estas personas no, de plano no salieron embarazados, pero no, a lo mejor y no lo van a, o sea, ya que sea el tiempo, pero si ya estás hablando de una pareja que tiene años, que están decididos, etcétera, y que dicen, ay, nos casamos después, no, pues ahí es decir, oye, no ocupas fiesta, ocupas algo sencillo, no ocupas ni siquiera el vestido con un vestido sencillito, o sea, realmente lo importante es el acto de tomar la decisión, tanto tú como esposa, esposo, como yo como esposa, delante de Dios y delante de mi familia, tu familia, quien esté presente, de que yo te voy a tomar como esposo y ya, de aquí para adelante estamos formando una familia. O sea, como te digo, si tenemos la confianza y la oportunidad, más bien dicho, la oportunidad de dar ese testimonio, esa formación, porque el testimonio lo das ya viviendo tu matrimonio. Más bien dicho, la formación que tú ya sabes poderla transmitir, pues creo que es una obligación si no pecamos de omisión. Entonces, sí tenemos bastante trabajo y responsabilidad, pienso yo, y que Dios nos bendiga para eso. Y pues hasta aquí la vamos a dejar. Alejandra, muchas gracias por conectarte y gracias a la Erika que está por ahí. Entonces, nos vemos con el favor de Dios el lunes y aquí el próximo miércoles. Yo creo que ya en 2 o 3 sesiones terminamos este documento, pero sí está muy, muy bueno, la verdad. Me ha encantado Familiares Consorcio. Y pues sería todo. Dios los bendiga y buenas noches. Ale, bye bye. Muchas gracias.